Comienza la segunda ronda de servicios. Se anima con la pegada, no llega. Te llega el globo más perfecto que podías esperar. Se te pasa por la mente el mejor remate de tu vida y terminás replanteándote cómo pudiste fallar esa bola. La adquisición de herramientas técnicas nos va a permitir ser jugadores más completos. Pero si no sabemos cómo utilizar esas herramientas que adquirimos, el juego va a volverse mucho más complicado, ya que vamos a elegir siempre mal. Por eso es importante, además de hacer bien las cosas técnicamente, elegir en qué momento utilizamos esas herramientas dependiendo de la situación del juego. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar a que elijas el mejor remate dependiendo de la bola que recibas. Son 4 los remates que vamos a ver hoy. El remate por 3, el remate por 4 metros, el smash de definición y el smash para traer la bola hacia nuestro lado. Cada uno de ellos debe ser utilizado en momentos y situaciones diferentes, a veces por una cuestión táctica y a veces simplemente porque era lo que me permitía hacer ese tipo de globos que estaba recibiendo. Vamos a ver cómo elegir la mejor decisión tanto para el jugador de revés como para el jugador de drive, que si bien hay muchas cosas que son parecidas, también hay muchas diferencias. Cabe destacar que en este video no vamos a ver la técnica de cada golpe, sino que vamos a evaluar 100% la toma de decisiones. Varios de estos golpes ya los expliqué técnicamente, podés ver los videos en el canal y otros los explicaremos en la brevedad. Vamos a analizar primero los remates para el jugador del revés. Lo primero que vamos a analizar es cuándo utilizar el remate por 3 metros. El remate por 3 metros plano lo vamos a utilizar en este caso cuando la bola, el globo que esté recibiendo, me permita hacer un desplazamiento o me obligue a hacer un desplazamiento horizontal. Entonces, si yo tengo que moverme hacia el medio de la pista, hacia mi derecha, se me empieza a facilitar orientar el cuerpo hacia mi diagonal y eso lo que me va a permitir es una mayor proyección de la potencia y del movimiento del cuerpo hacia la diagonal, que es donde yo debería jugar la bola para hacer el remate por 3. Entonces, si yo estoy jugando de revés y el globo va más hacia el medio, lo que me permite hacer esos pasos hacia mi derecha es ya perfilar el cuerpo para allá, agarrar la bola arriba y jugar un remate por 3 plano, ya que el ángulo es abierto y con una bola plana esa bola ya puede salir de la pista. En cuanto a la profundidad del globo, es importante que todos estos remates que nosotros vamos a realizar sean realizados desde la mitad de la cancha hacia adelante, es decir, entre la red y el medio de los 2 fierros, que es donde empieza la posición del ataque. En este tipo de bolas, si lo queremos realizar desde la línea de la mitad de la cancha hacia atrás, ya no lo vamos a poder hacer, sino que ahí ya utilizamos otros golpes, ganchos, víboras, bandejas. Ahora, si la bola va hacia nuestra izquierda y el desplazamiento horizontal es un poco hacia atrás, hacia mi izquierda, ya se me abre el ángulo para elegir hacer el remate por 3 cruzado con efecto. ¿Por qué? Porque ya voy a tener que desplazarme hacia atrás, se me va a abrir el ángulo diagonal y a partir de ahí, como la bola queda un poco más atrás, un poco más en mi espalda, me permite mover la pala por detrás de mi cabeza, liftar la bola y que esa bola con efecto termine saliendo. Hay paletas que se terminan adaptando muchísimo mejor a este tipo de situaciones. Si estás buscando una pala, te recomiendo comprar en Padel Market, que con mi cupón de descuento ALTOPADEL10 tenés 10% de descuentos en todos los productos. Ahora, para el remate por 4 lo vamos a utilizar solamente cuando la bola venga cerca de la red. Es decir, cuando la bola venga entre la red y el límite de donde empieza la puerta. Básicamente nosotros tenemos que estar adentro de la puerta para sacar esa bola por 4. Si bien vamos a tener jugadores mucho más altos que van a tener más facilidad de dar un paso más hacia atrás y desde ahí también sacar la bola por 4 porque la altura le permite generar ese ángulo, lo ideal es estar cerca de la red
y aplicar ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque necesitamos que la bola pique en el piso cerca de la red para después saltar los 4 metros necesarios y salir de la pista y no encontrarse ni con el vidrio ni con la reja antes. Ahora, si el globo viene hacia donde yo ya estoy direccionado y no me tengo que desplazar horizontalmente y verticalmente también el desplazamiento va a ser poco, tenemos que elegir entre hacer un remate de definición, un smash de definición o un smash que vuelva la bola hacia este lado de la pista. La diferencia va a ser más táctica en este caso. Si recibimos un globo corto que nos queda en esta posición y nuestro adversario se queda posicionado contra el vidrio o al lado del vidrio, pero no está saliendo hacia adelante, es decir, nosotros ya percibimos que esa persona no va a acelerar hacia adelante o no va a llegar a tiempo, vamos a buscar un remate rápido que pique en el piso cerca del vidrio y que no levante. Eso lo que me va a permitir es que la bola salga rápida, salga baja, venga hacia adelante y que mi adversario no tenga tiempo de reacción. El adversario solamente recibe la información después de la bola picar en el piso. Solo después de picar la bola en el piso es que uno percibe lo que va a suceder con ese tipo de bolas. Si esa bola se encuentra con el vidrio rápidamente, ya no tiene mucho tiempo para reaccionar y tengo una bola muchísimo más efectiva que otras. Ahora, la realidad es que también existe el remate para traer la bola hacia nuestro lado del campo, que ustedes lo van a ver muchísimo en el profesionalismo. ¿Qué sucede? Y yo siempre enseño lo mismo, más cuando lo hablo con mis alumnos. El remate para traer la bola a nuestro lado es más lindo, sí, pero es muchísimo menos efectivo. Hasta que la bola pica en el piso, hasta que la bola pica en el vidrio y viene hacia nuestro lado, estamos dando muchísimo más tiempo y estamos dando muchísimo más altura. ¿Cuándo es bueno ese remate? Cuando el remate va a volver muy alto. Cuando yo ya sé que mi adversario está adelante, pero soy consciente de que tengo la capacidad para que esa bola salte por lo menos 3 metros y que mi adversario, ni siquiera dando un salto hacia arriba, pueda agarrar esa bola. Los profesionales tienen muchísima capacidad técnica para realizar eso y la bola vuelve por 3-4 metros. Entonces, ni saltando, jugadores que están completamente entrenados, llegan a esa bola. Ahora, si nosotros damos tanto tiempo, tanta altura y tanta posibilidad de contraataque, es normal en la siguiente bola perder el punto y vendernos varias veces. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando mi adversario, está adelante, ya sé que el remate rápido y bajo no me va a servir porque va a volver hacia donde está mi adversario, es decir, ya está más adelantado él, pero soy consciente de que la pelota va a picar en el piso antes para encontrarse con la parte más alta del vidrio y va a subir lo máximo posible porque yo voy a impactar plano. Es importante impactar plana esa bola para que salte. Ahora, para el jugador de drive, de derecha, hay muchas cosas que son similares. El remate de definición y el remate para traer la bola hacia nuestro lado es exactamente igual en la teoría. ¿Por qué? Porque todos los globos que vengan a una media altura y no tenga que hacer casi desplazamientos para un lado y para el otro, puedo realizar este tipo de remates completamente. La diferencia es, igual que hablamos antes, táctica y depende de la situación y el momento del juego y de lo que yo quiera conseguir, de mi objetivo. En el remate por 4, lo mismo, bola cerca de la red que me dé tiempo adentro de la puerta, como para tener un punto de referencia visual, son las bolas que puedo sacar por 4. En el lado de la derecha se me abre mucho el ángulo cruzado, entonces también puedo empezar a sacar la bola por los 3 metros. Lo ideal sería sacarla por el fondo de la pista. Si la bola tiene alguna facilidad, también es probable sacarla por los lados, que es 1 metro menos, aunque cambiar la dirección de la bola a veces es un poco más difícil. Ahora, en el remate por 3 metros es donde más cambia esto. Si yo tengo la bola hacia mi izquierda y tengo que hacer ese desplazamiento hacia atrás, por así decirlo, o horizontal hacia la izquierda, la bola empieza a quedar un poco en mis espaldas, pero se me abre el ángulo paralelo. Entonces yo puedo a partir de ahí jugar con efecto, con ese remate liftado, la bola por los 3 metros paralelo, cuando la bola viene hacia mi izquierda. Si la bola viene hacia mi derecha,
alta y me da tiempo, se me abre el ángulo cruzado, que si bien es muy amplio la trayectoria que tiene que correr, ahora tengo que aplicar un poco más de fuerza, pero lo más importante es agarrar la bola arriba y adelante mío. Como se me abre ese ángulo y tengo la bola corriendo hacia mi derecha, puedo optar por jugar ese remate por 3 cruzado para terminar el punto de esa manera. Entonces vemos que no podemos elegir cualquier técnica en cualquier momento, sino que cada decisión tiene que tener un objetivo y debe ser pensada. En resumen, si nos tenemos que mover para alguno de los lados horizontalmente, se empiezan a abrir ángulos y es un poco más fácil realizar el remate por 3, ya sea en la derecha, ya sea en la izquierda. Si el ángulo empieza a ser más abierto, a veces conviene hacer del lado de la derecha el remate cruzado, del lado de la izquierda el remate con efecto. Y después es al contrario. Ahora, si los desplazamientos son pocos, conviene siempre realizar o el remate de definición o el remate que me va a permitir que la bola vuelva hacia este lado del campo. Y si la bola queda adelante, el desplazamiento es vertical hacia adelante porque está cerca de la red, conviene sacar la bola por los 3 o 4 metros sin que vuelva a picar en ninguno de sus extremos. Muchísimas gracias por todo, aprecio un montón cada mensaje y cada muestra de aliento que ustedes me mandan. Los espero la próxima semana en un nuevo video y espero que las cosas resulten bien. Chao.